Bueno amigos, aquí nuevamente en un café con Hugo, pero más que un café con Hugo es un café con Jaime Moreno Garzón. Jaime Moreno Garzón es una persona que tiene una historia de vida muy interesante, que ha pasado por muchos oficios, desde la albañilería, tiene muchos conocimientos de política, de macroeconomía, pero hoy vamos a hablar de un tema que nos afecta mucho en nuestro país, en nuestro Colombia. Vamos a hablar de el fenómeno político venezolano, porque Jaime, además que se da uno cuenta que es una persona mayor, adulta, de respeto, en sus años de juventud vivió en la frontera colombo-venezolana durante muchos años, tuvo un negocio en el que tuvo mucho contacto con venezolanos, con colombianos, vio cómo era el paso de venezolanos hacia Colombia y a su vez de Colombia hacia Venezuela. Él conoce bien el tema, entonces vamos a empezar por algo que él ya me ha estado hablando, que fue cómo se gestó toda esta problemática en Venezuela. Entonces empecemos, Jaime, porque nos cuente cómo cree usted que nació toda esta problemática en Venezuela. Adelante, Jaime. Buenas tardes, gracias Hugo por invitarme a su café con Hugo. Es para mí gran agrado tratar de tener con usted una agradable charla y a la vez intercambiar opiniones, de pronto diversas, pero que en este caso, frente al problema venezolano, que no es un problema sino una tragedia, quiero aclarar que yo viví en la frontera en Cúcuta durante 11 años seguidos, pero desde 1965 iba permanentemente a la frontera y puedo dar un testimonio de fe, de honestidad, de cuál es el resultado final de lo que hoy nos está pasando a los colombianos con la llegada de los venezolanos. Jaime, usted dijo desde 1965, Sí, 1965, sí, usted claro, empezó claro. a ir a la frontera. Sí, porque mi hermano Guillermo el Mayor se trasladó a Cúcuta por ahí en el año 58, 59, y él logró montar allá una panadería que se llamaba Panadería La Princesita. Yo fui allá porque él me mandó ir a Cúcuta junto con mi hermano menor que murió víctima del paramilitarismo. Y entonces yo llegué a la panadería y yo era el experto preparador de masato. Yo cocinaba el arroz, lo licuaba, lo echaba el fuerte del masato y salía a repartirlo en un triciclo en unos timbitos que era como de 5 galones. Entonces, eso ¿Y fue qué el edad tenía término. usted en esa época, Jaime, cuando ya repartía el masato en triciclos y lo hacía? ¿Qué edad tenía usted? Yo tenía en ese tiempo, pues es que sería como 15, 16 años, yo creo, sí, más o menos. Yo llegué a Cúcuta la primera vez, creo que tenía 14 años. Y Sí. eso, entonces estuve ahí un tiempo, me aburrí por el calor, me regresé a Bogotá, volví otra vez a la frontera cuando otro hermano ya montó otro negocio y ahí estuvimos en la cosa. Y les voy a narrar lo del problema venezolano de una vez. Este cuento que le han querido vender a los colombianos de que la tragedia venezolana se ve por culpa de Hugo Rafael Chávez Frías, y que le traspasó el problema a Nicolás Maduro es absolutamente falsa. Y se van a explicar por qué. Cuando se descubrió el petróleo en Venezuela y empezaron a explotarlo, por allá le estoy hablando, si no estoy errado, en 1910, 1912, por una empresa inglesa. Esta empresa llegó a comprar el petróleo a Venezuela a $1 el barril. Pero con el agravante que esa empresa montó un puerto para sacar el petróleo y le cobraba al gobierno 30 centavos de dólar por cada barril que sacaba por la utilización del puerto.
o sea, recibía 70 centavos. Eso transcurrió durante muchos años. José Vicente, un dictador que hubo allí, tenaz, criminal, también siguió regalando el petróleo. Al final de cuentas, pues se fue acomodando la situación y empezaron como los gozosos de Venezuela para la explotación del petróleo. Pero entonces, el manejo del poder quedó en manos primero de la derecha y después en la Acción Democrática y COPEI. COPEI era el partido de la extrema derecha de Venezuela y los del partido Acción Democrática, la Acción Democrática, ese partido es el que finalmente tenía mayorías en Venezuela. Como vino la cosecha grande, digamos la explotación grande del petróleo, el petróleo por allá en 1970 llegó a tener precios de casi $100. Aquí es el petróleo de los años 70. ¿Qué pasó antes del año 70? El gobierno empezó a entrarle mucho dinero, era lo que se llamaba un país millonario, Venezuela era un país multimillonario. Entonces, ¿cómo tener a la gente y al pueblo absolutamente dormidos, absolutamente callados? Jaime, un dato, si mal no recuerdo, fue la misión Lockheed Kerry, que en el año 80 creo que fue el estudio, bueno, no recuerdo muy bien ya el año, pero ese 80, 60, que en el mundo había 2 países con el mayor potencial para desarrollarse y uno de los 2 era Venezuela. Sí. Si mal no recuerdo, el otro era Corea del Sur. Bueno. Es que, ¿por qué los países no que llaman en desarrollo, sino desarrollados como nosotros nunca nos podemos desarrollar? Porque estamos en manos de unos políticos corruptos, y se lo voy a dar con hechos y datos aquí sobre Venezuela, porque ¿para qué hablar de Colombia? Bueno, entonces el gobierno, lleno de corruptos, háblese usted de León, de Fernández, de Herrera Campins, cantidad de presidentes, encontraron como una minita para mantener al pueblo dormido. ¿Cuál fue esa minita? Importar todos los productos de primera necesidad prácticamente. Entonces se importaba leche en polvo, se importaban pastas, se importaba jabones, se importaba aceite, se importaba de todo. Y le ponían el precio al consumidor. Un ejemplo, si en Colombia una onza de leche vale 3.000 pesos de lactosada, pues el gobierno le ponía al consumidor esa leche en 300 pesos. ¿Quién trabaja cuando yo me puedo quedar en la casa acostado y con 10.000 pesos hago mercado para un mes? Entonces, eso fue convertir al pueblo venezolano en un pueblo parasitario, en un pueblo bacteria, que solo esperaba que todo estuviera barato, que todo estuviera regalado. Eso sí, unos carros LTD grandes, inmensos, que con la zona prendida era una lancha de unos elefantes blancos, que al prenderlos se gastaba un galón de gasolina. Y como en Venezuela hasta hace muy poco tiempo valía más el agua que la gasolina, o sea, la gasolina era regalada, absolutamente regalada. Cuando yo vivía con mi hermano en el negocio del restaurante en Cúcuta, nosotros teníamos un Chevy, un carrito viejo, y hoy lo tanqueábamos a Venezuela al día de hoy con 2.000 pesos. ¿Y cómo se llamaba ese restaurante de ustedes en Cúcuta? Ese restaurante inicialmente se llamó Monte Carlo. Entonces después apareció, no registramos nada y apareció un tipo que tenía el restaurante Monte Carlo y tuvo que cambiar y terminó llamándose Restaurante Monserrate. ¿Cuántos años duró? Mira, yo duré trabajando en el restaurante 11 años. Mi hermano terminó 20 años donde fue asesinado dentro del local. Y ahí en ese restaurante, pues, llegaba gente de todas partes. Bueno, pero es motivo de otro programa hablar de su hermano, sí, porque lo que acaba de referir... Sí, sigamos con lo de Venezuela. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Esa gente llegaba, por ejemplo, a las vacaciones de agosto. Eso era una cosa terrible, dormían en el parque lleno de bolívares. En ese tiempo, antes de venirme yo,
el bolívar valía 16 pesos con 40 centavos. Incluso hay una canción de Pastor López, y yo no sé quién es, que dice, si 16.40 no vuelve más. Tal vez alguien de ustedes la habrá ¿Qué escuchado. año estamos hablando? Cuando estuvo a 16.40, creo que eso llegó hasta el año, ¿qué le digo? 83, 82, creo que estuvo a 16.40. Pero la debacle de ese 16.40 fue cuando el petróleo ya llegó a $100, pero de un momento a otro se cayó y quedó a $7. Entonces viene la debacle cuando un país no exportaba nada, sino solo importaba todo y exportaba petróleo. Y la gente, pues, ¿qué iba a sembrar? Ahora, se nos vienen a refregar de que hubo una inmigración de colombianos hacia Venezuela de 5 millones, eso es cierto. Como llegaron 5 millones de colombianos se fueron a Venezuela. Entre el año 65, creo yo, hasta el 80. 5 millones de colombianos, ok. Pero no llegaron en el plan que están hoy los venezolanos. Allí por el restaurante, porque era en el centro, llegaba gente de Cali, de Pereira, de Bogotá, paisas, y todos para Venezuela. ¿Usted qué hace? Electricista, carpintero, albañiles, técnicos de automotriz, etcétera, gente, campesinos que de la frontera de este lado se iban a Venezuela a trabajar el campo, porque el venezolano de trabajo poco y nada, de trabajo y agua poco y nada. Entonces, claro, se vino la debacle de ese, y es cuando en 1900, si no estoy mal, no me acuerdo mal, en 1987 viene el Caracazo. Me excusan si la fecha no es exacta, si es 86, 87. Y viene el Caracazo porque la debacle es total. Porque en ese momento, lo que le regalaba el gobierno con un 90% de subsidio quedó al 100% para el consumidor. ¿Qué fue el Caracazo exactamente? El Caracazo fue algo parecido al Bogotazo. ¿Un golpe de Estado? No, fue el levantamiento de la gente, porque lo que le explicaba Hugo, que si la leche valía 3.000 pesos, se la daban en 300, al otro día le amaneció la leche a usted a 3.000 pesos. Entonces hubo una, es decir, la gente no tenía con qué comprar, porque no trabajaban, todo el subsidio se desapareció, entonces los precios se dispararon de una manera. Y el presidente de Venezuela en ese momento Carlos era Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez. En su primer periodo. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? En Caracas hubo 3.000 muertos, la tropa salió, fue a matar a la gente, a disparar, ahí hay videos todavía, no sé si estén colgados. Solo Caracas hubo 3.000, parece ser que en todo el país pudo haber unos 15.000 muertos, eso las gobiernos entonces han ocultado cifras, pero eso fue la realidad que sucedió en Venezuela. De ahí hacia adelante sigue la crisis, pero con el agravante de un pueblo que no produce nada, de un pueblo acostumbrado a ir a un supermercado y comprar productos llegados de España, de Turquía, de Brasil o de cualquier lado, y a precios casi regalados. Entonces viene la crisis del 87 del Caracazo, ¿y qué sucede? Que viene la aparición en el escenario político de Hugo Chávez Frías. Una pregunta, ¿el costo de la educación cómo era? ¿El gobierno también lo subsidiaba en la misma Todo era proporción? subsidiado. ¿Y la gente no aprovechó la educación o qué pasó? Pues es que ahí en ese punto sí no le puedo dar referencia de por qué se dio eso, porque supuestamente, y usted habrá escuchado en los buses de Bogotá cuando empezaron a llegar, todos eran ingenieros científicos y eran de 22 años, eran ya magistrados, ¿no? Con ese cuento. Entonces, no sé, gente tan educada llegar a pedir un de Bogotá. Bueno, pues sigamos en el caso de qué pasó en el periodo entre el Caracazo y la llegada de Chávez en el año 92 en el arena política. Chávez era un coronel consciente de la situación de que estaba pasando en Venezuela. Intenta dar un golpe de Estado en febrero del mismo año 92, creo. Un golpe de Estado que es fallido. Va preso. Hay una amnistía y lo sueltan.
¿Quién le dio la amnistía a Hugo Rafael Chávez Frías? Es que no estoy seguro si fue Leoni. ¿O Carlos Andrés Pérez? No, fue Leoni porque Carlos Andrés Pérez sigue en el poder. El siguiente presidente es el que le da la amnistía a Chávez. Chávez en la cárcel empieza a escribir, un hombre de ideas de izquierda. Y entonces, ya cuando vienen las elecciones, el hombre gana, empiezan las cosas, empieza a subir, sale de la cárcel. La acogida del pueblo es total porque necesitan de pronto un liderazgo, un líder que los saque de esa miseria en que ya estaban viviendo. O sea, la miseria de Venezuela no es de hoy, la miseria de Venezuela viene desde antes del Caracazo. Y yo digo que la miseria de Venezuela arrancó con el Caracazo, pero ya venía antes hacia atrás la economía de ese país. Era un país que nadaba en dólares, petrodólares. Era un país que gastaba millones y millones y millones de dólares en importaciones de todo tipo. No había medida para eso. Entonces, vuelvo al caso, Chávez llega, asume el poder, jura reconstruir la República de Venezuela, le hacen un golpe de Estado, después le hacen el golpe petrolero, es preso, estuvo a punto de ser asesinado. Diosdado Cabello, que era en ese tiempo también un coronel, ¿no? Toma fuerza dentro del ejército y va y lo rescata. Chávez llega allí, nuevamente a Miraflores, y para mí comete un error histórico que le costó lo que hoy estamos viviendo en Venezuela, lo que está viviendo el pueblo venezolano, que fue llegar allí con la constitución nueva que él había impulsado y aprobado el Congreso en la Asamblea Popular de Venezuela, y llega allí con la Biblia y el Cristo en la mano, perdonando a todos los que habían intentado asesinarlo y dándole todavía más ventajas a una extrema derecha fascista. Entonces, como decimos acá en Colombia, a Chávez se le aparece la Virgen y el petróleo llega a precios de $170, $150 el barril. ¿Qué año estamos hablando de ese precio del petróleo? A ver, yo pienso que eso sucedió año 94, 95, 97, por ahí más o menos hasta el 2000, algo más del 2000. Y vienen las vacas gordas de Venezuela y es cuando Chávez, para mí, Chávez fue un estadista importante, un hombre con baje histórico, un hombre que sabía de la historia de América Latina y sabía, y por tenía eso atraía mucha... tanto a las masas, por su dialéctica, por su forma tan sencilla de expresarse frente al pueblo. Yo lo comparo con Gaitán, en ese sentido, en cuanto que tenía una dialéctica fácil, le llegaba a la gente sin tapujos, sin adornarse, con una gran oratoria. Pero entonces Chávez tenía un talón de Aquiles muy fregado. No fue corrupto, pero fue inocente en la economía del país. Empezó a entregarle a los industriales de Venezuela, los que supuestamente iban a trabajar por Venezuela y a industrializar Venezuela, millones de dólares. Y esos millones de dólares empezaron a salir fugados con alianzas con bancos corruptos hacia Estados Unidos, hacia España. Incluso a Colombia alcanzó a llegar algo con algunas empresas por aquí de medicamentos. Entonces empieza la debacle porque empieza a decaer el petróleo. Cuando Chávez muere, según todos los dicen, un ayudante muy cercano a él le coloca en el alimento un material radioactivo y le genera un cáncer gástrico terrible que lo mató en pocos meses. Esa situación se empieza a seguir agravando, porque el petróleo, después de la muerte de Chávez, antes de la muerte de Chávez todavía el petróleo estaba por los $70, $80, pero después de que Chávez muere, el petróleo empieza a bajar y a bajar y a bajar, y llegando a una cifra escandalosa de $21 el barril, cuando en Venezuela el barril, sacar un barril de petróleo pesado vale $27, valía, no sé ahora. Entonces
Las reservas en dólares de divisas de Venezuela desaparecen. Y al desaparecer las divisas, desaparecen las importaciones de comida, porque el pueblo venezolano no tomó conciencia de sembrar, como decía un escritor, Arturo Uslar, que el petróleo había que sembrarlo. Y al referirse a este escritor venezolano de que había que sembrar el petróleo, era que decía, sembremos, tengamos comida suficiente, industrialicemos el país con todos esos recursos. Entonces Chávez, seguramente desde un punto de vista también un poco populista, El escritor era Arturo Uslar Pietri. Exactamente. Él fue el que sacó esa famosa frase de sembrar el petróleo. Sembremos el petróleo. Entonces Chávez, no sé si desde un punto de vista, todavía cuando estaba, pues claro, francamente sabe, él crea una vaina que se llama las tarjetas Cadivi. ¿Tarjetas qué, perdón? Cadivi. Esas tarjetas, ¿qué significan? Resulta que Jaime Moreno iba a un banco y solicitaba compra de dólares, por ejemplo, $1.000, necesito $1.000. Bueno, ahí le hacían la planilla y tal, bueno, ¿no? Eso, si hoy en Colombia el dólar está a 3.400, 3.500 pesos, pues para Venezuela es como si, para los comidas como si el gobierno le dice, vengan, les vamos a vender los dólares a 500 pesos. ¿Usted sabe cómo se desocupa el país de divisas, Hugo? No, pues me imagino que fue... Queda limpio, el banco de los queda limpio, o sea, todo se va. Pero con el agravante de Chávez, que en cambio no sé si era por decir, demostrarle hacia afuera que estábamos viviendo en una bonanza, entonces, ¿qué es lo que hace él? Que les dice, bueno, se les da esos dólares, pero se van a gastarlos al extranjero. Y es cuando empiezan a llegar a Colombia, en medio ya de lo que se avisoraba de una crisis terrible económica, y llegan cantidad de venezolanos comprando televisores, celulares. Incluso lo digo porque un sobrino mío allá le dieron $1.000 y vino aquí, y aquí en el Centro Comercial Santa Fe compró cosas, televisor, compró 2 celulares, compró... ¿Qué año estamos hablando? Le voy a decir exactamente, cuando vino mi sobrino fue, a ver, estamos en 2021, espera un momentico, 2021, eso fue como en el año 2005, 2004, creo que es más o menos la fecha. Y esos llegaban venezolanos, usted iba, Hugo, al norte y lo que encontraba eran venezolanos comprando por cantidades. Aparte de eso, pues, Chávez inocentemente, o no sé, él tenía un ministro de defensa que se llamaba Giordani, Bruno Giordani, y ese señor era un economista marxista-leninista, un profesor de marxismo. Entonces tenía que saber de economía. ¿Y cómo un país le va a entregar a 20 millones de ciudadanos para que se vayan con todos los miles de millones de dólares al extranjero a gastar, mientras que el país se hundía en una crisis económica y nadie le garantizaba? De pronto Chávez pensaba que el petróleo nunca iba a bajar de $150. Y fíjense lo que pasó. Se bajó después de la muerte de él a $21. Entonces sigue esa crisis tremenda agudizada, sube al poder Maduro, ya con un petróleo debilitado a 40, 30, baja. Y es cuando viene todo este debacle de la economía venezolana. Y entonces, ¿cuál es la salida de los venezolanos? No quedarse en su país y coger un asador y sembrar y cultivar la tierra y mirar qué hacer, sino la cosa es la estampida. Nos vamos para países ricos. Y ahí es donde me puedo yo reír, llegar a Colombia, un país rico. ¿A Colombia, un país rico? ¿De dónde acá Colombia es un país rico para llegar? ¿Y llegan cómo? A pie, por la frontera, en chancletas, algunos en unas situaciones miserables. Cientos de niños te dicen que en Venezuela han escapado ya, entre comillas, 5 millones o 6 millones, que están regados por toda América Latina, y que aquí en Colombia ustedes pueden ver la cantidad de gente venezolanos que usted ve, un hombre de 22, 23 años con 2, 3 hijos tirado en el piso pidiendo por unos dulces
plata, en cambio de buscar a ver qué hacer, aunque sea ir a buscar si el barrio en una calle o hacer cualquier cosa. Bueno, porque bien, la gente se quedó en la costumbre de que deben, y ellos pensaron que llegaban aquí a Colombia, y entonces el gobierno colombiano, tan indulgente con el venezolano, lo que se puso fue la soga al cuello, porque pensaron que recibiendo a los venezolanos, dándoles todo, entonces Maduro se iba a caer. Acordémonos cuando Uribe y esta gente decía que a Maduro le quedaban unas horitas, ¿no? Unas horas para caer del poder. bueno, pero también se dice que una muy buena parte de esos venezolanos que vemos en el transporte público, en las calles, solicitando una ayuda, algunos dirán la verdad, otros no tanto, otros, bueno, en fin, se pueden hacer muchos juicios sobre por qué lo piden, pero lo que sí se escucha con mucha frecuencia es que esos venezolanos son los que menos posibilidades tenían allá. Entonces fueron los que seguramente no estudiaron, de pronto no alcanzaron un título de secundaria y cosas así. ¿Usted cree que eso es así? Mire, la inmigración venezolana empieza con los ricos. Los primeros que huyeron de Venezuela en plena crisis de Maduro fue la gente de dinero. Y dinero que habían cosechado de las bondades de Chávez para que ellos industrializaran Venezuela. Bueno, pero es que aquí en Colombia también hay firmas de venezolanos que llegaron con capital y llegaron a hacer empresa. También hay otros profesionales venezolanos, hay muchos venezolanos que son legales, hay muchos colombo-venezolanos que también están, y ellos tienen sus trabajos formales y bueno, habría que mirar si el DANE tiene estudios de cuánto de pronto aportan ellos al Producto Interno colombiano, pero no creo que el nivel de desagregación de las estadísticas del DANE llegue hasta allá, pero digamos hay toda una gama de venezolanos, pero cierto es que se hace muy evidente en nuestras calles, en nuestro transporte público, y que eso tiene una incidencia directa sobre la economía, y bueno, ya tenemos programa para hablar específicamente de ese fenómeno. Yo no creo que de la inmigración de venezolanos a toda América Latina, los acomodados y los con dinero, los que llegaron a una empresa, pasen más del 5%. No creo. El resto de gente que está llevando, como le decimos aquí en Colombia, del bruto. Yo no creo. Y es que está claro. Aquí llegaron los venezolanos con plata en Colombia a montar, a tomarse todo el sistema de venta de medicamentos. Farmatodo, Locatel, muchas más. Ahora, si uno se pone a ver que durante los 17 años que Chávez estuvo en el poder, la educación era absolutamente gratuita. Chávez alcanzó a abrir cerca de 25 universidades públicas en todo Venezuela, donde se educaron los que hoy están de 27 o 30 años, ¿con qué educación? Y usted pregunta a un venezolano en la calle, y normalmente dice que son bachilleres y que estudiaron en colegios públicos de Venezuela. Entonces no es tanto. Yo digo que, es decir, de los 5 millones, póngale usted 400.000 venezolanos con mucha plata, y que muchos, la mayoría de ellos salieron para Estados Unidos. Muchísimos, la mayoría se fugaron con todos los capitales de Venezuela. Por eso Venezuela quedó casi sin dólares. Venezuela es un país que no tiene dólares. Ahorita empieza, parece ser una recuperación. Pero en más allá que Venezuela es un país riquísimo en oro, es riquísimo en diamantes, es el único país de América Latina que tiene diamantes, que tiene materiales para producción de celulares, tablets, computadores. Eso se está explotando de una manera. Estamos hablando del coltán. Del coltán, sí. Pero desafortunadamente, mire usted una cosa, que en Venezuela, y aquí es el escache que tienen todos los pueblos de América Latina, que creen que el culpable de todo es el dictador Nicolás Maduro Moros, y eso es absolutamente falso. En Venezuela, Maduro es un vocero de los militares. La cúpula militar, encabezada por Vladimir Padrino López, son los que manejan el poder en Venezuela. Ellos tienen el manejo del petróleo, del poco petróleo que están sacando actualmente,
del manejo del oro, de los diamantes que empiezan a explotar, del coltán y de todos los minerales que están sosteniendo la agonizante economía venezolana. Bueno, pero entonces aquí hay un punto, a ver si logro resumirlo. En este momento, quien manda en Venezuela son los militares. Exactamente. Y el vocero, como usted bien lo dijo, es Nicolás Maduro Moros. Exactamente. Pero bueno, ¿cuál fue el error estratégico o estratégico político de Hugo Chávez? El manejo económico, el regalar, el darle al pueblo cosas regaladas, de seguir con los subsidios, de seguir con todo regalado. Lo que se conoce como paternalismo. Lo que conocen más bien como asistencialismo. Y ahí podemos criticar o podemos meter en ese paquete esa palabra, esa palabreja que se hizo tan famosa, el exprópiese. Bueno, sí, hubo expropiaciones de tierras, tal vez pensando Chávez que el pueblo venezolano se iba a coger asadón y palas para sembrar la tierra. Porque lo que se expropió fundamentalmente fue las tierras, porque había, como pasa en Colombia, había tierras en Venezuela, por ejemplo, de la familia Capriles, a la cual le dolió muchísimo, tenía unas haciendas y en cada hacienda eran 50.000 hectáreas, con 2 vacas. Y entonces el campesino no tenía dónde sembrar, entonces Chávez, claro, expropíese, y decía a los campesinos que trabajen, pero los campesinos lo que hicieron fue, les daban las parcelas y vendían las parcelas. Bueno, pero ¿qué pasó, por ejemplo, con la fábrica de cerveza Polar, que además entiendo que se había diversificado la industria láctea y otra serie de regiones de la industria de alimentos en Venezuela? ¿Fue expropiada por Chávez? No, esa empresa no ha sido expropiada, es absolutamente falso. Esa empresa le pertenece a Adolfo Mendoza, el hombre más rico de Venezuela. Ese señor produce comida, la harina pan, la cerveza Polar, ahora está con lácteos, con leches, con todo. Es un hombre que maneja muchísimo, muchísimo. Y para finalizar este diálogo, charla que tuve con Hugo, le quiero decir que Venezuela se le frustró lo que tanto proclamaba Chávez de Venezuela país potencia. Eso está aplazado por los próximos 10 o 15 años. ¿Por qué el petróleo? A raíz de que los países europeos están diversificando su consumo energético, entonces ya se va a disminuir el consumo de petróleo y Venezuela le va a tocar que adaptarse a un país realmente pobre, y seguirán en las crisis, a no ser que de pronto estalle una guerra entre Estados Unidos y otra potencia, o que Estados Unidos se le agote el petróleo, las reservas petroleras, para que el petróleo vuelva a llegar a $150 por ahora, creo que está en 40, 45. Entonces, desafortunadamente, el pueblo venezolano tendrá que retomarse, volverse un pueblo trabajador, un pueblo que va a producir, y un pueblo que saldrá adelante con sus propios esfuerzos, con Maduro, con los chavistas, con la cúpula militar, porque para mí va a ser muy difícil que Maduro pierda el poder mientras tenga el apoyo total de los militares de la cúpula militar venezolana, que es totalmente